Continuamos con esta tercera parte de Catequesis de la Doctrina, curso superior del Padre José de Arbe. Bueno, como hemos dicho en los diferentes temas, ¿verdad? Lo que hemos visto anteriormente, ojalá que los puedas localizar acá en el portal de youtube.com/supercatólico. Nos hemos quedado, después de escuchar el segundo tema, en lo que son las fuentes de la fe. En ese caso habíamos leído lo que nos platica en el catecismo de este padre, donde dice la pregunta: ¿dónde se contiene lo que Dios ha revelado? Y el padre nos responde: lo que Dios ha revelado se contiene en las Sagradas Escrituras o Biblia y en la tradición. Decíamos en la última pregunta que analizamos en el tema anterior, que la tradición es parte también fundamental de nuestra iglesia. La tradición que va, por ejemplo, en el rezo del Santo Rosario instituido o presentado dentro de la iglesia, y que la Santísima Virgen María, a través de sus diferentes apariciones, nos ha recomendado rezar como un arma poderosa contra el enemigo. Y también, sin duda alguna, pues las Sagradas Escrituras, que es parte fundamental de nuestra fe. Vamos a analizar, de acuerdo a este libro, la primera parte, es decir, las Sagradas Escrituras. La pregunta que nos hace el padre es: ¿qué es la Sagrada Escritura? Dice: la Sagrada Escritura es la reunión de los libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y reconocidos por la Iglesia Católica como la palabra de Dios. Vean qué interesante es esto. Para algunas personas, decir que fueron escritas por seres humanos, ciertamente fueron escritos por seres humanos, pero bajo inspiración de Dios. Es Dios quien, a través de sus medios, a través de la mente, a través de la inspiración divina, ha permitido plasmar, sobre todo en el caso del Nuevo Testamento, lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y qué mejor que lo plasmaron prácticamente sus apóstoles, que estuvieron junto a él y que conocieron perfectamente de qué se trató la vida de Jesús aquí en la tierra. La otra pregunta dice: ¿cómo se dividen los libros de la Sagrada Escritura? Los libros de la Sagrada Escritura se dividen en dos grupos, que se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice: el Antiguo Testamento está escrito casi todo en lengua hebrea y el Nuevo más bien en lengua griega. La siguiente pregunta es: ¿qué revelaciones contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene las revelaciones que hizo Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente el Antiguo Testamento, pues digamos que ha sido transformado en cierta manera ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor quiere que también saquemos de este Antiguo Testamento muchas enseñanzas. Un libro que me es muy grato y que con el que logro compenetrarme mucho es el libro de Job. Job, recordemos que pues sufrió mucho, tuvo un montón de problemas de salud, en fin, un montón de cosas, porque el demonio le dijo: ¿sabes qué? Seguro que si nosotros hacemos que Job pues le vaya mal, entonces va a renegar de ti. Y le dijo Dios: sí, te permito que lo tientes, pero a él no le hagas nada. Y así Job pasó infinidad de problemas, infinidad de situaciones, que a final de cuentas Dios vio su lealtad y nunca renegó de Dios, y eso permitió que Dios le devolviera al final todo. Esta enseñanza, que se puede ver como a manera de, pues como un relato, como un cuento, tiene una profundidad extraordinaria. Por eso lo que es la información, el contenido que tiene el libro de Job, de que debemos de confiar en Dios, debemos de seguir a Dios a pesar de que a veces no nos vaya bien, sin duda alguna es algo precioso, es algo hermoso cuando logras ver, cuando logras interpretar y logras entender a través del Espíritu Santo lo que Dios te quiere decir en su palabra. Yo he sido testigo muchas de las veces como ante momentos en que estoy triste, desesperado, ahí encuentro en las Sagradas Escrituras, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, un mensaje que casa perfectamente con el problema que yo estoy padeciendo y que me permite seguir adelante en las situaciones de esta vida. Otra pregunta que nos hace aquí en el libro es: ¿qué revelaciones contiene el Antiguo Testamento? Dice: el Antiguo Testamento contiene las revelaciones que hizo Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, a manera de conocimiento, cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Dice: los libros del Antiguo Testamento son 21 libros históricos que se refieren a la creación del mundo, a la historia de los patriarcas y del pueblo judío. 7 libros doctrinales, que es una colección de salmos, de sabias máximas y reglas de vida. 17 libros proféticos, que en su mayor parte contienen exhortaciones a la penitencia y consoladores profecías. Y aquí nos menciona cuáles son esos libros. Dice: los libros históricos son el Pentateuco de Moisés, que comprende el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. El libro de Josué, el de los jueces, el de Ruth,
los 4 libros de los reyes, los 2 de los paralipómenos, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, también conocido como segundo libro de Esdras, el de Tobías, el de Judith, el de Esther y los 2 libros de Macabeos. Aquí hay algo interesante que tenemos que analizar, que nos va desglosando el padre, es que todos estos libros conforman una parte esencial e importante acerca del anuncio de la venida de Jesús. Me llama mucho la atención si tú alguna vez has podido pues ver alguno o has leído lo que son los salmos. Hay un salmo que habla acerca de que su rostro será desfigurado, que no será reconocido, que no va a parecer hombre. Y escrito tantos años atrás, y se refería a una profecía de Jesús, de cómo iba a quedar el rostro de Jesús al momento de morir en la cruz. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué revelaciones contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene las revelaciones que nos fueron hechas por medio de Jesucristo y de sus apóstoles. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Y aquí nos desarrolla los libros que para nosotros pues deben de ser parte fundamental, que son los 4 evangelios, escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. De aquí quiero hacer mención que si nosotros localizamos alguna escritura, hay algunas Biblias, que tienen la cita bíblica y a un lado tiene el equivalente o donde habla de lo mismo con los otros 3 evangelistas. Esto es muy importante para poder estudiar y analizar el Nuevo Testamento y cotejar lo que es el tema que yo estoy leyendo o la cita bíblica que yo estoy leyendo. Otra cosa o otro libro, que se puede observar en lo que es el Nuevo Testamento, nos dicen, son los Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos por San Lucas, las 14 epístolas o cartas de San Pablo y las 7 epístolas de otros apóstoles que contienen enseñanzas de la fe y la moral. Y una parte también, o un libro importante también, es el Apocalipsis o Revelación Secreta de San Juan, que predice los combates y las victorias de la iglesia. Qué interesante es en el caso del Apocalipsis que podamos nosotros observar y analizar, que nos platican acerca de lo que es el juicio final, acerca de que será vencedor Dios. Se nos habla mucho en la actualidad acerca de los mensajes de la Santísima Virgen María, que nos dice de que su corazón inmaculado triunfará. Hay varios temas que tenemos aquí en este portal de sacerdotes, como el padre Juan Rivas, que nos habla acerca de eso, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que vive el mundo, cada día más confundido, cada día donde podemos observar que las cosas buenas pues ahora se ven malas, y al revés, las cosas malas ahora parece que son buenas. Y aunque así pareciera todo al revés, sin duda alguna que para Dios sigue siendo lo mismo. Es decir, para Dios lo que es bueno y lo que es malo, aunque el mundo, a que los hombres, a que nosotros seamos capaces de voltear y de cambiar toda esta estructura, no es así, porque Dios tiene ya definido qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero lo hacíamos a mención porque es muy interesante esto del corazón inmaculado de María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que al final triunfará. Y es algo que se ve reflejado también en el Apocalipsis, porque independientemente de lo que pudiera pasar, de las situaciones que se den, al final habrá un juicio final propiamente. Es decir, un momento en donde nosotros veremos todas las cosas que pasaron y donde Dios nos pondrá en donde el lugar donde Él considera que nos merecemos, ¿verdad? Que puede ser, al final de cuentas, el cielo o el infierno. Ya en su momento, más adelante, hablaremos acerca del purgatorio y los fundamentos que tiene, incluso bíblicos, para poder creer en él. La siguiente pregunta, nos faltaba mencionar también de que, pues entre las epístolas de los otros apóstoles, nos dicen que está del apóstol Santiago, de San Pedro, de San Juan y de San Judas Tadeo. Muy bien. En la pregunta que sigue dice, ¿quién nos da las garantías suficientes de que todos los libros de la Sagrada Escritura fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que son palabra de Dios genuina? Sin duda alguna, el que nos los confiere es el magisterio infalible de la Iglesia. Nos da las garantías suficientes de que todos los libros, fíjense, de las Sagradas Escrituras que contienen la Biblia, han sido escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo y que contiene la palabra de Dios genuina. Acuérdense, alguien podría mencionar, ¿verdad?, en la actualidad, poner en duda sobre la Santa Iglesia, y sin duda alguna que es el mismo Cristo el que la mencionó cuando dije, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que
ates aquí quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Es decir, todo lo que tú dispongas, le decía a Pedro, en tu iglesia, en la iglesia de Cristo, todo lo que tú dispongas, eso va a ser respetado en el cielo. Es decir, si se decide a través del Espíritu Santo que hay que hacer algún cambio, que el Santo Padre decide hacer alguna modificación, como por ejemplo su Santidad Juan Pablo II agregó unos misterios más al Santo Rosario, son cosas que son apreciadas y que son mencionadas, por así decirlo, dentro de esto que acabo de decir, como que queda registrado en el cielo, es decir, queda aprobado en el cielo. Esto es para que nosotros entendamos que Cristo es quien fundó a la iglesia, que fundó a su iglesia. Hay muchas personas que pudieran poner en duda esto y decir, no, pues es que lo que pasa es que pues lo importante es que creas en Dios, pero no que vayas a una iglesia. No, cuidado, porque Dios quiere una comunidad, quiere una hermandad. Y por eso le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque necesitaba algo físico para que se encuentren los hijos de Dios, como en las primeras comunidades. Si tú logras revisar lo que son los Hechos de los Apóstoles, ahí se nos menciona que en las primeras comunidades desde ese tiempo se reunían para la fracción del pan, es decir, para realizar lo que nosotros manejamos ahora como la Santa Misa, lo que es la Eucaristía. Por eso es que San Pedro fue el primer papa y consecutivamente hasta el día de hoy se encuentran todos los papas de manera propiamente bien documentada y, como dije anteriormente, de manera consecutiva. Es decir, es la única iglesia que podemos conocer que tiene establecido desde el momento de Jesucristo hasta el momento actual, que sabemos todo su caminar, que sabemos todo el aspecto histórico que contiene lo que es nuestra Santa Iglesia Católica. Y la última pregunta aquí que nos realizan en el libro es: ¿de dónde más sabemos que los libros de la Sagrada Escritura, y en especial los hechos en que ellos se narran, merecen toda nuestra fe? Y dice el Padre: los libros de la Sagrada Escritura, en especial los hechos narrados en ellos, merecen toda nuestra fe. Lo sabemos además por testimonios irrecusables de la historia. Un libro es digno de fe, número 1, cuando es auténtico, es decir, cuando es escrito por el autor a quien se le atribuye. ¿Ok? O sea, él hacía mención quién era el que lo escribía, como por ejemplo, si no me equivoco, San Juan decía: yo doy fe de lo que estoy escribiendo. Como segundo punto dice cuando es íntegro, es decir, cuando no ha sufrido alteración en lo esencial. Es decir, no existe algo contrario a nuestros principios, a nuestra tradición. Todo concuerda, tanto nuestros principios de tradición como también las cosas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Tercero, cuando su autor es digno de fe, es decir, cuando pudo tener conocimiento cierto de la verdad y quiso fielmente decirla. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, de los evangelistas, ellos vivieron con Jesús, a excepción por ahí de alguno, donde, aunque no fue así, estuvo en el ambiente, estuvo dentro de lo que es el tiempo, la época de Jesús, y en algún caso por ahí, pues los que vieron un poquito más tarde de que Jesús ya no estuviera físicamente en la tierra, pero lograron conservar esa información y sobre todo dejarse llevar por el Espíritu Santo para llevar este mensaje de las Sagradas Escrituras. Y luego dice: estos 3 puntos se hallan tan firmemente comprobados respecto de la Sagrada Escritura por medio de testimonios históricos, por lo tanto, como no lo tiene ningún otro libro de la antigüedad. Aquí no estamos hablando de un libro que nos presenta teorías. Aquí estamos hablando de un libro que nos presenta lo que ocurrió. Por eso existen algunos libros que son históricos, otros libros que son un poquito más desapegados a la historia, pero que también son inspiración del Espíritu Santo, y que todos en su conjunto, es decir, todo lo que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia o Sagrada Escritura, está contenido ahí todas las verdades que tenemos que saber, todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos como herramientas para poder así tener una vida como Dios quiere, una vida plena. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras. En muchas ocasiones existen algunos católicos que al final de cuentas deciden irse a alguna denominación porque consideran ellos que no se ha leído o que no leyeron las Sagradas Escrituras como debiera de ser. Sin embargo, hermanos, si no has leído las Sagradas Escrituras, pues es porque no has querido, porque dentro de la Santa Misa se leen lo que es
la primera lectura, la segunda lectura, cuando es domingo, la segunda lectura, y también se leen los salmos y se lee lógicamente el evangelio. Esto quiere decir que existe dentro de lo que son los 3 ciclos litúrgicos, porque se divide en 3 ciclos, pues todo un contenido extraordinario, prácticamente toda la Sagrada Escritura. Y más aún, tú puedes también en tu casa leer las Sagradas Escrituras, meditarla, pero sobre todo algo muy importante es pedirle al Espíritu Santo que te ilumine para poderla entender. Y cuando tengas alguna duda, que recurras a la iglesia, al magisterio de la iglesia, y que investigues algunas cosas que tú no puedas entender. Por eso entonces, en resumen, en este tema podemos analizar lo siguiente. Las Sagradas Escrituras es una fuente digna, es una fuente fiable, de que Dios nos habla a través de ella. La misma Sagrada Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de doble filo. Esto es, que las Sagradas Escrituras nos tienen que dar la fuerza, nos tienen que dar el complemento para nuestra vida y poder seguir adelante. Y la otra cosa que mencionamos también, aunque no se comentó tanto, es acerca de la tradición. La Santa Iglesia Católica reúne a través de lo que son todos estos signos que nos da las Sagradas Escrituras, también el aspecto de tradición, un aspecto extraordinario de vida de santos, por ejemplo, de aquellos santos que a lo mejor su cuerpo está incorrupto, o santos que nos han dejado tantos legados extraordinarios de fuerza, de amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Esperamos que estos temas les sean de su agrado. Esperamos sus comentarios aquí en el canal de YouTube, aquí en la parte de abajo. Y pues sin duda alguna que esto nos va a enriquecer mucho. Apenas vamos por el tercer tema y son muchísimas hojas que vamos a analizar, si son tan amables. Nos vemos en el siguiente tema. Recuerden que estamos analizando el Catecismo del Curso Superior del Padre José de Arp, que aunque es un libro pues que ya pasó bastante tiempo, es un libro que no cambia, ¿verdad? En sus esencias, en las cosas importantes, en lo que es el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia. Nos vemos hasta el siguiente tema. Dios te bendiga.